Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos, acá estamos una vez más en Convicciones Cristianas, a ver quién se va sumando esta noche, vamos a esperar unos minutitos a medida que van ingresando todos ustedes. Mientras tanto les voy saludando, dándoles gracias a todos por estar. Qué bueno que puedan participar esta noche de Convicciones Cristianas y bueno, y también a todos aquellos que han estado siguiendo todo este ciclo, ¿no? Esta nueva etapa de Convicciones Cristianas. Muchas gracias. Espero realmente que todo lo que hemos visto hasta ahora haya sido edificación para sus vidas y que bueno, que pronto podamos manifestar aquí en la tierra el propósito eterno de Dios. Saludos para todos, no sé quién está entrando en esta noche, dejen un mensajito si quieren por ahí abajo, saludando. Qué bueno que puedan acompañarme, como siempre ahí Moni y Dani, de allá de Mar de Tuyú, gracias por estar. Bueno, qué bueno que puedan compartir todo esto con nosotros. Sabemos que ustedes son parte de esta comunidad que el Señor nos permite administrar y bueno, es un privilegio que estén aquí, como tantos que van ingresando en este momento y que son parte de aquello que el Señor nos permite administrar. Así que bueno, gracias a todos, es un privilegio poder compartir con ustedes. Mientras van ingresando les sigo contando que bueno, que estamos en Convicciones Cristianas, estamos ya en la última etapa de Convicciones Cristianas. Como ustedes saben, Convicciones Cristianas ha estado ya en tres niveles o tres etapas y estamos en la tercera en este momento. Mientras saludo también a Margarita que acaba de entrar. Gracias por tu saludo, Margarita. Gracias Luis también por estar esta noche de Empalme, Villa Constitución, Santa Fe. Gracias Luis Berrio por estar esta noche aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, les comentaba que Convicciones Cristianas es una escuela que el Señor nos ha dado, que hace mucho tiempo que venimos enseñando y venimos ministrando, ha ido mutando a medida que uno ha ido creciendo también en entendimiento, en sabiduría, en madurez, en luz, en el entendimiento sobre todas las cosas. Y bueno, hace ya más de 10 años que Convicciones Cristianas existe, no es una escuela que ocurrió porque sí, fue el Señor guiándonos. El nombre no es una cuestión de decir, bueno, vamos a poner un nombre, sino que el nombre representa algo muy importante. Entendemos que una convicción es un argumento convincente que se traduce en nuestra conducta. Entonces, un argumento que me convence a hacer lo que hago. Entonces hablamos de que si nuestras convicciones nuestras convicciones no están gobernadas por los argumentos que las enseñanzas de Jesús ponen, entonces nuestras convicciones no van a ser cristianas, van a ser cualquier cosa menos cristiana. Entonces en este tiempo estamos viendo que la necesidad de incorporar las enseñanzas de Jesucristo para que esas enseñanzas se conviertan en argumentos firmes y sólidos en nosotros y eso se traduzca o se manifieste en una forma de vivir. Por eso que Convicciones Cristianas tiene ese nombre, no es porque se nos ocurrió poner un nombre ahí a una escuela. Pero bueno, ha pasado muchos años ya y bueno, el primer nivel que compartimos el año pasado, que hablaba de la justicia del reino, y que hablaba del reino de Dios y la justicia, bueno, es algo que remixamos, por decirlo de alguna manera, de todo lo que veníamos hablando anteriormente, y luego surgieron estos dos nuevos niveles de Convicciones Cristianas. El segundo nivel que dimos, que está ahí en YouTube como una lista de reproducción, ustedes lo pueden ver, que se llama Regresando al Diseño. Y este último nivel estamos hablando de ministros de Cristo. Así que bueno, hoy llegamos ya a la última clase de este tercer nivel, de esta tercera etapa de Convicciones Cristianas. Contento por haber estado todo esto prácticamente más de 2 meses enseñando todos los sábados y confiando que bueno, cuando el Señor disponga volveremos nuevamente con Convicciones Cristianas en otro momento. No lo sabemos, eso lo dispone el Señor, así que bueno, hoy estamos cerrando una nueva etapa con esta enseñanza que habla de administradores y colaboradores de Dios. Administradores y colaboradores de Dios. Todos los que somos ministros de Dios, que en realidad somos todos los que formamos su iglesia, todos somos administradores y colaboradores de Dios. Hoy vamos a ver qué administramos y en qué colaboramos, que esto es sumamente importante porque esto tiene que ver con nuestra vida misma, tiene que ver con nuestra función en el reino de Dios, tiene que ver con nuestra función en la iglesia, tiene que ver con el propósito eterno de Dios sobre todas las cosas. Por eso es sumamente importante que hoy puedan estar allí atendiendo, prestando atención y bueno, pidiendo al Señor que nos abra el entendimiento para poder comprender y que luego que terminemos esta noche podamos tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Podamos ponernos en acción
y dejemos ya de ser esos cristianos que solamente predican por las redes sociales y que solamente ponemos cosas en las redes sociales, sino que vayamos a la vida real y que apliquemos todo lo que sabemos y lo que entendemos en la vida real, predicándole a otros, haciendo discípulos, siendo parte de comunidades cristianas, estableciendo nuevas comunidades cristianas, avanzando en la comunión de unos con los otros y todo lo que venimos aprendiendo hasta ahora. Así que bueno, bienvenidos a todos. Veo algunas caritas ahí conocidas también, conectados. Veo gente de Villa Carlos Paz también, veo gente de Capital también. Así que bueno, saludos para todos los que están ahí conectados, que seguramente están por saludar. Pero bueno, vamos a arrancar ya con la enseñanza porque saben que me lleva tiempo desarrollarla. Estamos en una escuela y bueno, me tomo el tiempo. No es una predicación donde uno lo hace más corto, pero bueno, creo que es muy útil poder ver juntos todas estas cuestiones que son sumamente importantes. Muy bien, como ustedes habían visto en la invitación que les había hecho para esta noche, decía algo así como que todo aquel que nació de nuevo en Cristo tiene la responsabilidad de convertirse en un ministro de Cristo. Estamos hablando de que somos ministros de Cristo y que tenemos un ministerio, y hemos entendido que ser ministro no es una cuestión de que nos da una autoridad sobre otros o gobierno sobre otros, sino que ser ministro es todo lo contrario. Ser ministro es servidor de todos los demás. Ministro significa diácono y diácono significa servidor. En eso tenemos que tenerlo claro, y por eso somos servidores de Cristo y servimos en su ministerio. El ministerio es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? El ministerio de la reconciliación. Así que bueno, aquí estamos entendiendo de que si hemos nacido de nuevo, todos somos ministros de Cristo. Todos somos ministros de Cristo. Debemos ser responsables con el sacerdocio que recibimos del Señor. Esto nos lleva a comprender la necesidad que Dios tiene de ver hijos e hijas de Dios maduros sirviendo para su propósito eterno. Una vez que nosotros entendemos y comprendemos que somos ministros de Cristo, que somos servidores de Cristo, que hemos sido llamados al reino de Dios, hemos sido introducidos a Cristo y hemos sido introducidos a su iglesia, no fue hecho simplemente por una cuestión de un beneficio personal o para que nuestra vida mejore o que nos vaya un poco mejor en la vida, sino que hay un propósito eterno detrás de todo esto, y es por eso que Dios nos introduce a su reino, nos introduce a su Hijo y nos introduce a la iglesia, y ese propósito es cumplir el propósito eterno de Dios, que hoy lo vamos a desarrollar un poquito bastante, lo vamos a desarrollar hoy, al propósito eterno de Dios. Sigo saludando, bueno, sigue entrando gente, saludando a todos, ya saludé, no puedo seguir saludando, pero gracias a todos por estar, por los mensajitos, gracias realmente. Bueno, allí es donde comprendemos que no somos simples espectadores de la historia de la iglesia, sino todo lo contrario. Debemos administrar los misterios del Padre y de Cristo, como también colaborar con la consumación de su propósito eterno aquí en la tierra. Una vez que entendemos que somos ministros de Cristo, una vez que entendemos que al nacer de nuevo, no nacimos de nuevo para nuestro beneficio personal, sino para ser parte de la iglesia y para estar en Cristo y ser parte de su propósito eterno, y que ahora estamos en la vida para cumplir el propósito eterno de Dios, toda nuestra vida tiene que cambiar, toda nuestra concepción de la vida tiene que cambiar, y debemos dejar de una vez por todas de ser protagonistas de la historia, de ser espectadores de la historia de la iglesia y comenzar a ser protagonistas de la historia de la iglesia. Nosotros estamos escribiendo aquí en la tierra lo que el Padre pensó de la iglesia y tenemos que acabar la obra que Cristo comenzó. Eso es lo que nos espera. El único libro de la Biblia que no dice amén, ¿sí? Que así sea, y se cierra el libro con un amén, el único libro es el libro de Hechos de los Apóstoles. Los hechos de la iglesia aún no han terminado de ocurrir. Los hechos de la iglesia tienen que seguir aconteciendo, y mucho más en este tiempo que la venida del Señor está cercana. Tenemos que continuar siendo la iglesia que sea protagonista en manifestar el propósito eterno de Dios en la tierra. Ya es hora de que dejes si todavía no estás haciendo nada, es la hora que dejes de ser un espectador, es hora de que dejes de pensar en ver cuándo te abren de vuelta los templos para meterte a ser nuevamente un espectador de lo que pasa allí adelante en ese altar, o mal llamado altar, el escenario ese que está allí donde hay un show. Y es hora de que empieces a ser protagonista de la historia de la iglesia, cumpliendo con el propósito eterno de Dios. Porque todo, lo vamos a ver hoy, todo lo que Dios pensó está dentro de un gran propósito en el cual nos incluyó. Por eso pensar que venimos a la iglesia para cumplir nuestro propósito, estamos totalmente equivocados y alejados totalmente de la realidad espiritual de Dios, de la verdad de Dios.
no vinimos a la iglesia a cumplir nuestro propósito. Vinimos a la iglesia a ser introducidos en su propósito eterno y colaborar para que ese propósito eterno sea cumplido aquí en la tierra. La tarea no es solo para algunos, sino que también la tarea es para todos los que estamos en Cristo. Es una tarea sublime, ¿sí? Es lo más maravilloso a lo que te puedes dedicar en tu vida, a cumplir con el propósito eterno de Dios, a ser parte de lo que Dios quiere manifestar aquí en la tierra, y hoy lo vamos a estar viendo un poquito. Hasta aquí, bueno, va un pequeño resumen. Hasta aquí hemos visto, hemos aprendido en todas las enseñanzas de convicciones cristianas, de los 3 niveles o de las 3 etapas en las que hemos estado aprendiendo. Hemos aprendido temas que son sumamente importantes para nuestra vida cristiana. Hemos visto los temas más importantes para nuestra vida cristiana. Hemos visto cosas como, por ejemplo, las que voy a leerles ahora. Tal vez no me voy a meter por ahí a explicarlas, ya está cada una en su enseñanza, pero son cosas que son fundamentales, son la columna vertebral de nuestra vida cristiana. Si nosotros no tenemos en claro estos puntos que les voy a leer ahora, que son más de 20, puntos fundamentales en la vida de los cristianos, entonces nosotros estamos viviendo una religión. Estamos viviendo una religión, no hemos entendido a qué Dios nos ha llamado. Tenemos que entender estos puntos porque esta es la vida a la que Dios nos llamó. Este es el propósito eterno a la que Dios nos llamó. Y dentro de este propósito, todas las enseñanzas que hemos venido dando hasta este momento en convicciones cristianas, nivel 1, 2 y 3, lo repasamos. Bueno, por ejemplo, lo primero que hablamos es que el mensaje central, ¿sí?, de Jesucristo y de los apóstoles era acerca del reino de Dios y su justicia. Todo el mensaje central de Cristo y de los apóstoles, incluso de toda la Biblia, es el reino de Dios y su justicia sobre su creación. Él reinando sobre su creación y manifestando su justicia sobre su creación. Hemos aprendido que Dios gobierna sobre todas las cosas, que el reino vino a querer gobernar nuestras vidas, que nosotros, si nos humillamos a Cristo, obviamente que Él gobierna, y hemos visto también que la justicia del reino son todos aquellas enseñanzas, aquellos principios de vida que Jesucristo nos trajo, que nos explicó, que nos enseñó, que nos compartió, y son por los cuales nosotros tenemos que vivir. Allí está la justicia del reino de Dios. Entonces, todos nosotros fuimos introducidos a un propósito que tiene esto, ¿sí? El propósito eterno de Dios incluye esta verdad trascendente. Dios nos llamó a su reino. El mensaje central de Cristo y el mensaje central de los apóstoles era el reino de Dios y la justicia de ese reino. Hemos visto que el Evangelio no es un mensaje, que el Evangelio no es un simple mensaje de ayuda personal o social. ¿Sí? El Evangelio no es un mensaje que viene a ayudar, a solucionar los problemas terrenales de tu vida, ni viene a solucionar los problemas terrenales de las sociedades. Hemos visto eso, que el mensaje, que el Evangelio no es un mensaje de ayuda personal o social, sino que el Evangelio es una persona, y esta persona es Cristo. Ese es el Evangelio. Romanos 1 vimos que el apóstol Pablo dice que fue apartado para predicar acerca del Evangelio del Padre, y ese Evangelio era Cristo. ¿Sí? Cristo es el Evangelio del Padre. Este Cristo, número 3, este Cristo es el Señor o el dueño de toda la creación, sea visible o invisible. ¿Sí? Y Él está esperando que todo ser humano lo reconozca y viva para Él bajo su gobierno, bajo su autoridad. Este es el misterio del Padre guardado desde la eternidad. ¿Sí? En esto nosotros tenemos que entender que el Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. El Evangelio, la noticia de Dios al mundo es Cristo. Porque Cristo era el misterio escondido por el Padre desde antes de la fundación de los tiempos, que nos fue revelado en este tiempo. Y ese Cristo, ¿sí?, es aquel que ascendió y se colocó como el Señor, como el dueño de todo lo creado, sea visible o invisible. Él es el dueño de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y demanda de que toda esa creación, visible o invisible, se postre ante Él y lo reconozca como el Señor, como la autoridad máxima de toda la creación. Como dice la Escritura, todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Todo se resume en Cristo. Entonces hemos entendido que Cristo, el mensaje que nosotros creímos y el que predicamos, es Cristo el Señor, a quien nosotros rendimos nuestra vida, lo aceptamos como el dueño de nuestra vida y vivimos bajo su autoridad. Este es el misterio del Padre,
guardado de la eternidad, que es Cristo su Hijo Redentor y el Señor de toda la creación. Este es el misterio del Padre. Hemos entendido en todas las enseñanzas y convicciones cristianas que Jesucristo no nos dijo que debíamos Jesucristo nos dijo que debíamos convertirnos en sus discípulos y nos dio la misión de hacer discípulos de Él hasta el último de la tierra. O sea, Jesús no nos llamó a ser creyentes, que lo buscan por sus necesidades, que lo buscan para ver qué bendiciones pueden sacar de Dios. O sea, Él no nos llamó a ser creyentes consumidores de bendiciones. Él nos llamó a ser discípulos que entregan su vida por Él y viven imitándolo a Él, viven mirándolo a Él, viven representándolo a Él en la tierra y que a su vez dedican su vida para que otros se conviertan en discípulos de Cristo. Esta es la tarea que nosotros tenemos como iglesia. Por eso que estamos hablando, aquellos que están llegando un poquito tarde hoy, le estamos diciendo que estamos hablando de entender que nosotros hemos sido llamados al reino para cumplir un propósito eterno y todo lo que estamos hablando está dentro de ese propósito. Que debemos dejar de ser espectadores de la historia de la iglesia y comenzar a ser protagonistas en cumplir estas cosas, porque nosotros colaboramos con Dios en esto. Colaboramos con Dios en esto, en convertirnos en discípulos, verdaderamente seguidores de Cristo, que viven sus enseñanzas y que a la vez discipulan a otros, haciendo que ellos vivan también las enseñanzas de Cristo. Y esto lo tenemos que ser protagonistas una vez por todas, como decía hace un rato, debemos dejar de ser tan protagonistas, entre comillas, en las redes sociales y empezar a ser protagonistas en el reino de los cielos. Que eso se traduce en vidas transformadas y cambiadas. Tenemos una identidad bien definida en Cristo. Esto es una identidad que tenemos bien definida en Cristo y que es que somos embajadores. Tenemos la palabra reconciliación y la tarea de comunicar al mundo la reconciliación del hombre con Dios por medio de Cristo. Tenemos que tener claro que esta es nuestra identidad, somos embajadores. No podemos vivir como hijos de Dios sin comunicarle a los demás que Cristo es el Señor. No podemos vivir sin comunicarle a los demás que están fuera del propósito eterno de Dios y que por eso le va mal en la vida. Que están fuera del propósito. Y al estar fuera del propósito es porque por causa del pecado están enemistados con Dios. Y hasta que no haya arrepentimiento de sus pecados y acepten a Jesucristo como el único camino al Padre, es imposible que se reconcilien con Dios. No se pueden reconciliar con Dios ni con el propósito eterno de Dios. Por eso viven como viven. Por eso es que Dios nos dio esta tarea de ser embajadores de Cristo. Los que notificamos esta verdad. Número 6. El misterio de Cristo es su iglesia. La iglesia es un misterio. Por eso muchos no la entienden. Porque no podemos desde una mirada carnal entender la iglesia. No podemos de una mirada natural, humana, terrenal, filosófica, religiosa, cultural, carnal, entender a la iglesia. Porque la iglesia es un misterio. Pablo dijo que a él se le habían revelado dos grandes misterios. El misterio del Padre, que era Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Es un misterio. Así como a muchos no se le ha revelado todavía quién es Cristo, y hablan de Él y dicen Señor, y todo el lenguaje léxico lo tienen, pero en su corazón y en su mente aún no hay la luz de quién es Cristo. Así también hay muchos que todavía no tienen en su mente la luz de qué es la iglesia. Porque tanto Cristo como la iglesia es un misterio que es revelado por el Espíritu. La iglesia no es una institución, lo hemos visto, estamos repasando algunas cosas que hemos visto. La iglesia no es una institución religiosa, humana y denominacional. La iglesia es la sumatoria de todos los seguidores de Jesucristo que lo honran con su vida. Por eso siempre digo yo, ojo con los creyentes, porque no sé si son parte de la iglesia. La iglesia son aquellos que representan a Cristo en la tierra, aquellos que viven las enseñanzas de Jesucristo en la tierra, que se esfuerzan por vivir las enseñanzas de Jesucristo en la tierra. La iglesia es eso, la iglesia no es una institución humana, religiosa, denominacional. La iglesia es un organismo vivo, compuesta por muchas personas, por muchos hijos de Dios, que se han convertido en seguidores de Cristo porque lo honran con su vida, con su forma de vivir, con su forma de actuar, en sus decisiones. Esa es la iglesia. Cada miembro hemos visto, por ejemplo, que la iglesia es la expresión de Jesucristo en la tierra. La iglesia es la expresión de Jesucristo en la tierra. Hoy vemos, cuando la gente dice iglesia, piensa en la iglesia católica o la iglesia evangélica y creemos que eso es la representación de Dios en la tierra. Eso no es la representación de Dios, es la representación de los hombres en la tierra, pero no de Dios.
La representación de Dios en la tierra es la iglesia. ¿Y cómo lo representa? Cada miembro de la iglesia se le reconoce como parte de un cuerpo, con una función específica. Y este cuerpo es gobernado por la cabeza, que es Cristo. No estoy enseñando estas cosas, ya las enseñé, ¿sí? Estoy simplemente repasando aquellas verdades fundamentales de nuestra fe, que nos tienen que poner a trabajar en esas verdades, personalmente, corporativamente y hacia el mundo, como iglesia y como servidores de Cristo hacia el mundo. Estas cosas las tenemos que tener muy claras en nuestras vidas, porque puede ser que pensemos que estamos renovando nuestra mente con cosas nuevas y todavía estamos atados a cosas viejas, porque Dios nos necesita para ser colaboradores de su propósito eterno. Por eso vuelvo a repetir, la iglesia es la expresión de Jesucristo en la tierra. Cada miembro de la iglesia se lo reconoce como parte de un cuerpo, con una función específica. Y este cuerpo es gobernado por la cabeza, que es Cristo. Punto 9. Cada miembro de la iglesia se lo reconoce como una piedra viva, que al juntarse con otros miembros van formando un edificio espiritual donde Dios habita y donde todos ejercen sacerdocio. Esto es la iglesia. Además de tener la figura de un cuerpo donde estamos todos unidos y la cabeza es Cristo, también somos piedras vivas. La piedra angular es Cristo y nosotros somos piedras vivas que cuando nos vamos juntando edificamos un edificio espiritual donde ejercemos sacerdocio, sea donde estemos. Esa es la iglesia. La iglesia, hemos aprendido que la iglesia, por ejemplo, no se reúne en templos, no celebra cultos, no recauda dinero para la institución o para un líder de esa institución, no tiene un liderazgo piramidal, etc. Todo esto es conforme a un diseño humano, con raíces romanas y aumentado por el formato moderno de instituciones comerciales o empresariales. Esto lo enseñé también hace poquito. Esa no es la iglesia. La iglesia que el Señor pensó no se reúne en templos. La iglesia que pensó el Señor no pensó en cultos. No pensó en recaudar dinero para una institución que se llame iglesia o para los líderes de esa institución. Jamás se le pasó por la cabeza a Jesús un liderazgo piramidal. De hecho, él habló todo lo contrario. Dijo, el que sea mayor entre ustedes tiene que ser el que más sirva. No hagan como hace el mundo, que es piramidal. Y ese gobierno piramidal era el de Roma, el que está diciendo Jesús. Y que también seguían los judíos. Y hoy en día se instala y aumentado todavía ese modelo por un formato de instituciones modernas, contemporáneas, como las instituciones comerciales o empresariales, con toda esa línea de liderazgo. La iglesia, número 11. Estoy tocando 23 puntos que son importantísimos para nuestra vida cristiana. Y son todo lo que venimos enseñando en los 3 niveles de convicciones cristianas. Digo por si alguno se acaba de enganchar ahora. La iglesia se reúne en todo lugar, en especial en el ámbito de una casa. En una casa, pero en especial una casa, pero puede ser una plaza, en la orilla del mar, al pie de un cerro, en cualquier lado. Dice, allí el objetivo principal es la comunión, no el culto. El objetivo principal es la comunión. Se celebra la cena del Señor, se ora, se observan las enseñanzas de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles, se edifican todos mutuamente, manifestando las gracias y los dones que el Señor y el Espíritu Santo reparten en su iglesia. Esto es la iglesia, este es el formato original de la iglesia. Número 12, en la iglesia no hay un intercambio de dinero entre los creyentes y quienes los guían espiritualmente. No hay una forma de decir, bueno, yo te predico y vos me das, porque yo te predico y vos estás obligado a darme. Las ofrendas en la verdadera iglesia, ¿sí?, son para ayudar a los pobres que hay entre los creyentes, para colaborar con los viajes misioneros, que son para el establecimiento de nuevas comunidades cristianas o para la edificación de comunidades ya existentes. Esto es lo que se vivía en la primera iglesia. Solo se sugiere honrar con todo tipo de bienes a quienes se dedican a la enseñanza o la predicación, apelando a la generosidad de la iglesia y no como un mandato de hombre. No es que vos tenés que darle sí o sí al que te predica. Si está en tu corazón ser generoso y honrar a la persona que te ministra y que te enseña y que te guía, estás en todo tu derecho para hacerlo. Porque la naturaleza que hemos recibido nosotros es una naturaleza dadora. Siempre lo digo. El Padre dio a su Hijo. O sea, esa naturaleza de dar está en nosotros. Entonces, si nosotros queremos agradecer, damos. Siempre damos. Pero no es una obligación. Es algo que nace de un corazón agradecido. Número 13. La iglesia se reúne principalmente en casas
y tienen 4 tipos de reuniones. Reuniones apostólicas, reuniones evangelísticas, toma de decisiones, y la más común y comunitaria, la que era para tener comunión y edificarse mutuamente. ¿Sí? Esos eran los 4 tipos de reuniones más importantes. Siempre la última era la más común, la que más se veía. Las otras eran temporales, eran esporádicas. Pero la que más usaba la primera iglesia eran las reuniones para tener comunión, como decíamos recién. ¿Sí? Para tener vida comunitaria. Normalmente en ámbitos muy informales. Número 14. En la iglesia de Jesucristo todos somos ministros y todos tenemos ministerio. Es decir, somos servidores de Cristo y servimos a la iglesia y al mundo también. Número 15. En la iglesia el liderazgo no gobierna. Lo enseñamos hace poquito. El liderazgo no gobierna. El liderazgo lo ejercen quienes cumplen algunos requisitos fundamentales, como por ejemplo, quienes son maduros en Cristo, irreprensibles en su testimonio, son entendidos en la doctrina apostólica, son aptos para enseñar, ¿sí? Son buenos administradores de su hogar, principalmente, entre otras cosas. ¿Sí? Ellos son los que... Ese es el liderazgo de la iglesia, pero no es un liderazgo que gobierna, es un liderazgo que sirve. Por ejemplo, los ancianos y los obispos ejercen la tarea, ¿sí? Ejercen esta tarea y lo hacen como supervisores de la iglesia, no como gobernantes de la iglesia. Entonces aquellos que empiezan a surgir dentro de las comunidades cristianas con un mayor nivel de madurez espiritual, que se ve una vida irreprensible, se ven personas que son sabias, entendidas en la doctrina apostólica, la viven, no solamente la enseñan, sino que la viven, gobiernan bien su casa. Entonces la gente lo empieza a buscar para encontrar consejo en ellos se convierten en guías, porque el líder guía. Pero el liderazgo del mundo gobierna sobre otros, impone su autoridad. En cambio, el liderazgo de la iglesia no impone autoridad ni gobierna. Al contrario, sirve, guía, enseña, ayuda. Redarguye si tiene que hacerlo, por supuesto. Corrige si lo tiene que hacer. Por ejemplo, los ancianos y los obispos de la primera iglesia eran supervisores. El liderazgo cristiano es un liderazgo supervisor. No es un liderazgo que manipule y que gobierna. La iglesia, toda la iglesia, ejerce el sacerdocio edificándose mutuamente en cada reunión. Esto es lo que no ha devolvido, qué desastre, no ha devuelto. Esto es lo que no ha devuelto Cristo. Cristo no ha devuelto el sacerdocio. Cuando Cristo vino nos devolvió el sacerdocio que los hombres nos robaron, que las tradiciones religiosas nos robaron, y ahora todos somos sacerdotes. Ahora cuando nos reunimos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes dentro de un edificio espiritual porque somos piedras vivas que ejercemos sacerdocio. Y allí mutuamente nos edificamos, mutuamente nos servimos, mutuamente nos aconsejamos, mutuamente crecemos, mutuamente todo el tiempo. Siempre es cara a cara, es unos a los otros. Era el diseño de la primera iglesia. De la iglesia de Jesucristo, no de la primera, de la iglesia. La toma de decisiones, por ejemplo, se daban en un consenso entre los obreros apostólicos, los ancianos y la iglesia. No solamente había unos que decían, vamos a hacer tal cosa. No, había un consenso. ¿Por qué? Porque era una comunidad, vivían como una familia. La cobertura de la iglesia, lo enseñé la semana pasada, no la dan los hombres, sino que Jesucristo es la cobertura de la iglesia porque Él es la cabeza de la iglesia. La cobertura no te la dan los hombres, la cobertura no viene de instituciones, viene de un hombre que es Jesucristo, solamente de Él, que es la cabeza. Toda la iglesia rinde cuentas a una sola persona, al Padre Celestial. Todos nosotros rendimos cuenta a una sola persona, al Padre. Rendimos cuenta de la misma forma en que el Hijo lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Lo enseñamos la semana pasada. ¿Y cómo que le rendimos cuenta nosotros al Padre? ¿Sí? Según como lo hizo el Hijo aquí en la tierra. Haciendo la voluntad del Padre exactamente igual que la hizo su Hijo. ¿Sí? Siempre haciendo la voluntad del Padre. Rendimos cuenta al Padre cuando nosotros vivimos las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles. De esa manera rendimos cuenta al Padre. Lo enseñaba la semana pasada. Cuando de repente yo rindo cuenta al Padre, entonces rindo cuenta a los que están alrededor mío también. Porque demuestro a todos los demás, rindo cuenta a los demás de que soy un verdadero seguidor de Jesucristo. La sujeción en la iglesia se da entre todos los miembros. No dijimos que nos sujetamos a un líder que nos gobierna, nos dice qué hacer y nunca le decimos nada, le decimos todo que sí, amén. No, eso no es un diseño de Cristo. El diseño de Cristo es nos sujetamos unos a otros en amor, entendiendo por sujeción
¿sí? Que esta sujeción nace de la necesidad de tener una actitud humilde para recibir consejo y corrección de otro miembro del cuerpo de Cristo. O sea, acá no hay alguien que está más arriba y alguien que está más abajo, y el que está más arriba solamente le dice al que está abajo lo que hay que hacer, y el de abajo se tiene que sujetar al de arriba. Y ojo con que el de abajo le diga algo al de arriba, pues se pudre todo ahí. No. Acá somos todos iguales. Entre todos nos sujetamos unos a los otros. Nos amamos unos a los otros, nos respetamos. Tenemos la actitud de ver al otro como mayor a nosotros para darnos un consejo. Reconocemos a quienes son más maduros en la fe, que sirven por amor y que administran las cuestiones corporativas de la comunidad cristiana a la que pertenecemos, y nos sujetamos a ellos en amor como ellos además lo hacen con todos nosotros. O sea, todos nos sujetamos, pero siempre reconocemos a algunos que sobresalen un poco por los demás, no por los dones del Espíritu, no porque habla lindo en lengua, no porque profetiza, no porque echa fuera demonios, no por eso. El que sobresale entre nosotros no es por eso. El que sobresale es porque es un buen administrador, porque una persona sabia, porque una persona entendida, porque una persona que manifiesta el carácter de Cristo. Entonces a esa persona sí que nosotros reconocemos y valoramos. Y último punto que habíamos hablado, que en todo lo que venimos enseñando hasta este momento, es que reconocemos que no es posible vivir en una comunidad cristiana en comunión y sujeción los unos con los otros si no crucificamos el yo y el egoísmo, ¿sí? El yo egoísta y el individualismo. Es como yo quiero, lo hago a mi manera, yo solo, nadie más me... No, eso es imposible. En la iglesia es imposible vivir así. Entonces, todos estos puntos que les viene comentando, que lo dice rápidamente, cada uno de estos tiene una enseñanza que ustedes me han escuchado, todo esto que hemos visto está dentro de un tema que abarca todo. Estos temas están dentro de un tema que los abarca. No son temas separados porque sí, desconectados unos de otros. No es que un día, puedo hablar del reino de Dios y no tiene nada que ver con la iglesia, y que puedo hablar de la iglesia y no tiene nada que ver con Cristo, y que puedo hablar de Cristo y no tiene nada que ver con el liderazgo de la iglesia, y que puedo hablar del liderazgo de la iglesia y no tiene nada que ver con la reunión en las casas. O sea, no, está todo conectado. Todo lo que hemos hablado son piezas fundamentales de la vida cristiana que nos va a llevar a cumplir el propósito eterno de Dios. Si vos no entendés cuál es el propósito eterno de Dios, no entendiste nada. Si vos no entendés, vuelvo a repetirlo, cuál es el propósito eterno de Dios, no entendiste nada de por qué Dios te llamó a su reino. No entendiste nada de esta nueva vida cristiana que llevas. No entendiste nada, y cuando no entendés nada no sabés cómo vivir. Entonces empezás a vivir de acuerdo a lo que escuchás, de acuerdo a lo que ves, de acuerdo a lo que te dicen, ¿sí? Entonces, seguía una corriente de enseñanza para un lado, y otro día ya no te sirve, no ves frutos en tu vida, entonces te vas para otra, y después te vas para otra, y buscas por acá, y buscas por allá, y terminás tremendamente confundido, porque al final no sabés ya ni cómo orar. Hay gente que ya no sabe ni cómo orar, no sabe cómo predicar, no sabe cómo predicar a la gente que no tiene a Cristo, por ejemplo. No tiene ni idea cuál es su función en el cuerpo de Cristo. No tiene ni idea si tiene que ir a un templo o no. Entonces están tan confundida, esta generación está tan confundida por tantas corrientes de enseñanzas fraudulentas que han ocurrido, que volver al diseño original es lo más importante que tenemos que hacer. Pero no podemos volver al diseño original si no entendemos para qué estamos. Estamos para cumplir un propósito eterno. Y estamos dentro de un propósito eterno, y dentro de ese propósito eterno tenemos que administrar todas estas cosas que les comenté recién y colaborar para que esto ocurra. Por eso que nuestra vida cristiana parece sencilla, pero no lo es tanto. Nuestra vida cristiana no es para niños espirituales. Nuestra vida cristiana no es para gente que dice, necesito un Diosito que me ayude un poquito a estar un poquito mejor. Nuestra vida cristiana no es que necesitamos un Diosito mano chanta para que nos cambie un poquito la vida. No, nuestra vida cristiana pasa por haber sido introducidos. Tenemos el privilegio de haber sido introducidos a un propósito eterno. Algo que nos supera por completo. Algo que está por encima de nosotros. Algo que estaba antes de nosotros y que estará aún después que nosotros muramos y nos vayamos de esta vida. El propósito eterno rige toda la humanidad. El propósito rige toda la historia de la humanidad.
Antes que fuera creada, después que fuera creada, el propósito eterno lo es todo. Si no entendemos el propósito eterno de Dios, no entendemos nada. No tiene sentido nuestra vida si no entendemos el propósito eterno de Dios. Por eso que hoy sí que estoy hablando de administradores y colaboradores. Termino hablando de ministros de Cristo, y lo que los ministros de Cristo son administradores y colaboradores de Dios. Pero somos administradores y colaboradores de un propósito eterno. Entonces jamás puedo vivir como un ministro de Cristo si no entiendo qué tengo que administrar y en qué tengo que colaborar. Por eso quiero hablarte ahora del propósito eterno de Dios. Porque si yo no te hablo del propósito eterno de Dios, te dejo sin entendimiento. Todo lo que te dije lo vas a poder aplicar de alguna manera en tu vida, pero no va a ser importante para el todo que tenés que entender. Puede que de repente un día diga, bueno, nos tenemos que juntar en casa y te juntás en una casa con otras personas, pero no sabes para qué te juntás. O las reuniones que haces terminan siendo igual que un culto que hacías en un templo y volvés a perpetuar el diseño de los hombres. O de repente no entendés, sí, tengo que predicarle a todo el mundo y le predicás a todo, pero le predicás como le predicabas antes. ¿Sí? Que Jesús te quiere sanar, que Jesús te quiere restaurar, que Jesús te quiere dar una casa, que Jesús te quiere sacar del problema, te quiere liberar. Ese no es el mensaje del Evangelio. O de repente necesitas un templo para ir, o de repente necesitas que alguien te gobierne, o de repente querés ser un individualista y no juntarte con nadie. Entonces, si no entendemos los puntos estos que hablamos dentro de un contexto más grande que es el propósito eterno de Dios, no hemos entendido nada. Y cualquiera de estas cosas que agarremos sin entender el propósito eterno de Dios, te puedo asegurar que te podés convertir con un mono con escopeta. Lo peor que puede haber un mono con escopeta, empieza a tirar tiro para todos lados. Por eso hay que tener cuidado. Vamos a hablar del propósito eterno. Todos hemos sido introducidos en propósito eterno de Dios. Desde el momento que vos aceptaste el gobierno de Jesucristo sobre tu vida, desde el momento que vos le dijiste al Señor, sí Señor, no, lo que me están escribiendo por ahí que estoy diciendo algunas cosas no es el propósito eterno, eso simplemente es parte del propósito. El propósito eterno es mucho más que eso el propósito eterno, muchísimo más. Entonces, quiero que entendamos algo. Desde el momento que aceptamos el gobierno de Jesucristo en nuestra vida, nos pusimos bajo su gobierno, creímos que Él murió y resucitó para darnos salvación, creemos que Él murió para perdonar nuestros pecados, que resucitó para darnos vida eterna y que se puso en el trono y que en el trono ahora Él gobierna y que yo me pongo bajo su gobierno, desde ese momento yo paso de muerte a vida, se produce el nuevo nacimiento en mí, el Espíritu Santo viene y me hace una nueva creación. Desde ese momento soy introducido al propósito eterno de Dios, ¿sí? Soy introducido al reino de Dios, al Hijo que es Cristo, introducido a la iglesia, pero todo eso es parte de un propósito eterno. Por eso que yo puedo entender mucho del reino de Dios, pero no entender el propósito que está por encima del reino. Puedo entender mucho de lo que es estar en Cristo, pero tal vez no entiendo por qué estoy en Cristo, que es parte de un propósito eterno. Puedo entender lo que es la iglesia, cómo funciona la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, como los que me escriben ahí, y de hacer discípulos. Es la misión. Pero no entender el propósito eterno. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es entender el propósito eterno. Entonces, voy a leerles algo. Voy a leerles 2 citas bíblicas y ahí vamos a ir hablando. 2 citas bíblicas. Efesios 1, del 3 al 14 les voy a leer. Efesios 1, del 3 al 14. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque en Reina Valera, a veces uno lo entiende, pero a veces tiene formas de decir que es muy difícil por ahí para algunos entenderlo. Entonces lo voy a leer de una traducción en la que todo lo podamos entender, para que el lenguaje que sea más entendible para todos. Por eso voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Efesios 1, del 3 al 14. Por eso no lo miren su Biblia, porque si no tienen esta versión se van a confundir. Escuchen esta versión. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. A Cristo, perdón. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo
para que seamos santos e intachables a sus ojos. Acá empezamos a ver el propósito eterno. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, la reconciliación. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La reconciliación. Perdón, esto es parte de la obra de la cruz, ¿sí? La redención, la justificación. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento. Ahora, acá viene lo que tenemos que hacer. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Como leíamos hace un ratito, el misterio del Padre es Cristo. Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan, su propósito eterno. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, este es el propósito eterno. A su debido tiempo, por favor, están pidiendo el versículo bíblico ahí, estamos en Efesios 1 del 3 al 14, por favor no lo lean de su versión, estoy leyendo nueva traducción viviente estoy leyendo. Dice, el cual es el siguiente, el plan de él, el cual es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y todas las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. ¿Ustedes pueden ver esto? Ahora se lo explico. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó con los suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios lo hizo todo esto para que nosotros diéramos gloria y alabanza. Ahora voy a leer después Romanos 8:28, que todos lo tienen claro, pero quiero explicar lo que está diciendo Efesios, porque es exactamente igual a lo que dice Romanos. Pablo nos está diciendo, nosotros estamos totalmente bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya tenemos esa bendición, ¿sí? Pero Dios no nos trajo para estar bendecidos aquí en la tierra en Cristo. Dice, él va un poco más allá, dice, antes que todo fuera creado, Dios ya lo tenía en mente. Antes que todo fuera creado, Dios ya los amó y los eligió en Cristo, para que seamos intachables a sus ojos, quiere decir, para que manifestemos una imagen aquí en la tierra, para que la humanidad vuelva a ver al Adán que estaba en el huerto del Edén. Ese es el propósito, que Dios nos transforme a su imagen, para que demos testimonio en nuestra vida de que Dios es real y existe. Para que conectemos con el propósito eterno de Dios, de ver a un ser humano, de ver a su creación, manifestando el carácter de Dios en la tierra ante toda la creación. Entonces dice que ese misterio estaba en Cristo, porque la única forma que puede pasar esto es que nosotros saliéramos del pecado en el que estábamos. Entonces, ¿cuál es el misterio del Padre para poder volvernos al propósito eterno? Que venga su Hijo y, como dice aquí, que Él muere, que con su sangre nos compre, que nos redima del pecado, que nos saque de allí, que nos reconcilie con el Padre por medio de Cristo, y que ahora tengamos nosotros en esta tierra la función de cumplir el plan de Dios aquí en la tierra como lo cumplió con su Hijo, de manifestar la imagen de Dios aquí en la tierra. Pero manifestar la imagen de Dios aquí en la tierra es parte de su propósito eterno, porque el propósito eterno va mucho más allá. El propósito eterno es que el hombre
que su creación, que el ser humano, vuelva a la condición en la cual Dios lo creó. Mientras tanto, estamos aquí en la tierra, tratando y logrando de efectuar ese propósito eterno, de llevarlo adelante. Déjenme leer Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito eterno de Dios. Todo lo demás que vimos, entender que el mensaje central del Evangelio es el reino de Dios y su justicia, entender que el Evangelio es Cristo, entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entender que somos reconciliadores, que somos embajadores de Cristo hacia el mundo, entender de que tenemos que cumplir, que ser discípulos de Cristo y que hacer discípulos de Cristo, entender que como iglesia no vivimos una institución, sino que somos un cuerpo, que somos piedras vivas, que nos reunimos. Todo lo que expliqué hace un ratito está todo dentro de este propósito. Para eso Dios nos llamó. Todo eso va sumando para el propósito eterno. Y todo eso termina manifestando una sola cosa: de que Dios gobierna sobre su creación y de que su creación manifiesta su carácter y su imagen sobre la tierra para que los demás vean de que Dios es real, de que Dios puso sus representantes en la tierra. Para eso fuimos llamados. Porque dice, a los que también conoció, o sea, antes que estuviéramos, como decía, antes de todas las cosas, Dios ya los conoció y los trajo a este tiempo. Si vos sos un cristiano, si alguna vez tuviste la iluminación de tu entendimiento, si Cristo iluminó tu entendimiento para que lo veas como el Señor de toda la creación, y decidiste ponerte bajo su gobierno y comenzar una nueva vida, nacer de nuevo, no estás ahora en el reino de Dios para recibir solamente beneficios espirituales, porque ya están todos para vos. No estás aquí para recibir una sanidad, para recibir un auto, para recibir una casa, no estás aquí. Si Dios quiere y dentro de lo que Él quiere hacer con tu vida, está la sanidad, la tendrás. Si está el auto, lo tendrás. Si está la casa, lo tendrás. Pero todo eso va a cumplir un propósito que va mucho más allá que vos, que es el propósito eterno de Dios. Fuimos introducidos a su reino para su propósito, para cumplir este propósito de ser transformados a la imagen del Hijo, para que Dios vuelva a tener en la tierra la representación de Él, de su imagen aquí en la tierra, sabiendo de que el final no es ahí, que el final no es toda una masa de multitudes de personas manifestando la imagen de Cristo en la tierra y eso es lo que Dios espera. No, es simplemente eso es un testimonio de que Dios le da a toda la humanidad de que Él existe, pero el propósito eterno no se consuma acá en la tierra, se consuma en otro momento y después lo vamos a ver. Así que por favor présteme atención porque nosotros deberíamos estar colaborando para esto. Deberíamos estar colaborando para que se cumpla el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Deberíamos estar colaborando para el propósito eterno de Dios que nos supera ampliamente. Dios es eterno. El Evangelio es eterno. El propósito es eterno. La vida es eterna. No podemos encerrar todo eso en nuestra vida, que vayamos a vivir 40 años, 50, 100 años. No podemos meter eso aquí. Ni siquiera lo podemos meter en los 2000 años de la iglesia, ni siquiera lo podemos meter en toda la historia de la humanidad. No, porque lo de Dios supera todo eso. Por eso que Dios habla de la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal piensa en las cosas terrenales. En cambio, la espiritual piensa en las cosas eternas. No logramos entender cuando Pablo dice esto muchas veces. Pero déjenme explicarlo, por favor. Fuimos llamados a ser la imagen del Hijo en la tierra, en primer lugar. Individualmente, fuimos llamados a ser como Adán antes de la caída. Individualmente fuimos llamados a ser como Adán antes de la caída. Y corporativamente, fuimos llamados a ser la imagen de Cristo, representando en la tierra como su cuerpo, como su iglesia. O sea, el primer Adán tenía la imagen de Dios y la perdió por causa del pecado. Cuando Cristo vino a la tierra, esto siempre lo enseño cuando le predico a alguien nuevo, a alguien que no entiende nada, le hablo de lo que Dios quiere hacer con su vida, de restaurar la imagen de Dios en su vida.
y que por causa del pecado Dios no lo puede hacer. Cuando Cristo vino aquí, cuando Cristo caminó por la tierra de Jerusalén, Samaria, Judea, cuando Él anduvo por esa tierra caminando, Él era el Hijo de Dios y Él iba en todo tiempo manifestando ese hombre, esa creación que Dios espera ver en la tierra. Alguien que vive bajo la obediencia absoluta a su Creador. Por eso que cuando llega el momento que está muy cerca Jesús de ir a la cruz, Felipe se le acerca y le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y él le dice: Felipe, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Y todavía no sabés que si me ves a mí, lo ves al Padre. Jesús acaba de restaurar la imagen de Dios aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. El primer Adán, la creación perfecta de Dios que había sido puesta en la tierra para gobernar, para procrear, para multiplicarse, para sojuzgar, para que todos puedan ver las características de Dios en la tierra, se cayó de esa condición por causa del pecado, y el pecado reinó miles de años hasta que vino Cristo. Y Cristo vino a solucionar el pecado, pero lo primero que solucionó fue una cuestión de imagen, no de pecado. Primero demostró, antes de vencer el pecado para los demás, demostró que Él venció el pecado, que Él restauró la imagen del primer Adán y manifestó la imagen del primer Adán. Entonces nosotros ahora tenemos que entender que fuimos llamados a eso. Cuando Jesús ora en Juan 17, Él dice: Padre, la obra que me has enviado a hacer, la he terminado. Y Jesús todavía no había ido a la cruz. Si el pensamiento evangélico te dicen: Jesucristo vino a morir por vos y por mí en un acto de amor, porque Dios nos amaba. No. Jesucristo vino a restaurar la imagen de Dios en la tierra. Sabiendo que todos nosotros nos era imposible manifestar la imagen de Dios en la tierra, y lo primero que tenía que hacer, obviamente, tomar nuestro lugar para vencer el pecado, para vencer la muerte, y luego darnos a su Espíritu para que podamos ser transformados en su imagen, porque sin el Espíritu no es imposible manifestar la imagen de Dios en la tierra. Entonces Jesús dice: si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Padre, lo que me enviaste a hacer, lo he terminado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús consumó acá en la tierra el propósito eterno de Dios, de volver a ver un ser humano en la tierra caminando, manifestando las mismas características que tenía el primer Adán antes que cayera. Y eso es para vos y para mí, individualmente y como iglesia. Ahora, permítanme mostrar algo más que esto glorioso. Prepárense porque es glorioso esto. El propósito eterno se ve claramente en los primeros capítulos de Génesis, en los dos primeros capítulos de Génesis y en los últimos dos capítulos de Apocalipsis. En 4 capítulos se ve todo el propósito eterno de Dios. Solamente hay que saber mirar, nada más. Pero allí está. Miren, les voy a decir algo. Por ejemplo, en estos 4 capítulos, Génesis 1 y Génesis 2, y Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, en estos 4 capítulos se ve el propósito eterno de Dios. Son los únicos 4 capítulos donde no reina el pecado. Son los únicos 4 capítulos de toda la Biblia donde no hay pecado. Donde vemos lo que Dios realmente quiso hacer y cómo Dios lo volvió a construir. Génesis 1 y 2 vemos los sucesos antes de la caída. Y en Apocalipsis 21 y 22 vemos los acontecimientos posteriores a que la caída fue borrada. Podemos ver como un paréntesis en la Biblia. Capítulo 1 y 2 de Génesis, vemos allí como todos los acontecimientos antes de que el hombre caiga. Después el hombre cae, reina el pecado y toda la historia de la humanidad bajo pecado. Viene Cristo, los redime, se sienta en el trono, gobierna, ahora deja la iglesia como representante de la tierra. Todo eso hasta que Él vuelva y todo lo que alguna vez enseñamos, no voy a hablarlo ahora. Y los últimos 2 capítulos de Génesis, los últimos 2 capítulos de tu Biblia, hablan de la restauración de todo ese propósito eterno luego que la caída fue borrada, que el pecado fue borrado. Por eso que el propósito eterno de Dios está desde el principio al final de la historia de la Biblia. Al principio y al final. Génesis 3, por ejemplo, comienza con el engaño del diablo a Eva. En Génesis 3 vemos el engaño del diablo a Eva. Y en Apocalipsis 20, antes del 21 y el 22, donde todo se restaura, vemos también cómo, en Apocalipsis 20 vemos cómo termina, ¿sí?, con el diablo siendo arrojado al lago de fuego. O sea, ¿se dan cuenta lo glorioso que es esto? ¿Cómo nos supera a todos nosotros? ¿Cómo el Evangelio
Y el propósito eterno de Dios va mucho más allá de lo que puedas tener en esta tierra, en esta vida terrenal. De que estabas en Cristo antes de que todo existiera. Antes de que tu madre pensara en vos, antes de que estuviera en el vientre de tu madre, vos ya existías para Dios. Antes de que Él te llamara a su reino, Él ya sabía que te iba a llamar. Y ahora te llamó, no para que vos puedas vivir con todos los placeres de esta tierra y buscando todos los beneficios de Dios, sino para que seas útil para el propósito eterno. Acá el punto es si sos útil o sos inútil. Y ser inútil no es un insulto, ¿eh? No es que digas, sos un inútil, no. Ser inútil es no ser útil. Vos podés ser cristiano, podés ser creyente, podés creer en Jesús, podés creer en todo lo que te estamos diciendo, podés creer en todo eso, pero no te dedicás a vivir eso en tu vida, no sos útil para el propósito eterno de Dios. Y acá lo muy importante es que el día que abandones ese cuerpo te vayas sabiendo que fuiste útil para el propósito eterno de Dios. Propósito eterno que estaba antes que existieras, mientras existías y luego que te vayas de este mundo. Porque nosotros tenemos una mente terrenal, pero no somos terrenales. Tenemos una mente temporal, tenemos que cambiar esta mente temporal por una mente eterna. Y entender que somos parte de un plan eterno. Que en medio de toda esa eternidad aparecimos como un puntito en esa línea de tiempo, si querés hacerlo como una línea de tiempo. Y eso nos hace ser insignificantes, no creernos que sabemos nada. O sea, ser humilde, decir, Señor, estoy para vos, lo que vos quieras, Dios mío. Te gracias por haberme llamado, Señor, gracias. Por hacerme parte de algo que me excede, pero por completo, que es mucho mayor que yo. Mucho mayor que mi vida, mucho mayor que mis pensamientos, que mis planes, que mis sueños, que mis proyectos temporales que se terminan algún día cuando abandone este envase en el que estoy. Gracias, Señor, me supera por completo. No puedo creer, realmente es maravilloso que me haya llamado, que me haya tenido en cuenta para ser útil para ese propósito. Es glorioso, y ahora van a ver qué glorioso que es ese propósito. Podemos ver que Dios tenía un propósito eterno con el ser humano y nunca renunció a ese propósito. Miren, Dios nunca renunció. Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y cuando el hombre y la mujer caen, cuando digo hombre hablo no como género, hablo como una creación. Cuando ellos caen, Dios no dijo, ay, qué tristeza, qué mal, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Pensé que iba a hacer una cosa. No, ya tenía todo planeado, sabía de su hijo, sabía de todo lo que iba a pasar, nunca renunció a su plan. Jamás se dio por vencido. Miles de años separan a Génesis de Apocalipsis y nunca Dios renunció a su propósito eterno. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 vemos a Dios llevando a su creación de regreso a vivir a su propósito. Y mucho más en estos últimos 2000 años de la venida de Cristo para acá. Lo vemos a Dios desesperadamente tratando de llevar a la humanidad a volver a vivir en su propósito eterno. Recuerden que el propósito eterno es una creación que manifiesta el carácter de Dios en la tierra, hechos a imagen y semejanza de Dios, manifestando a Dios en la tierra. Dios viene insistiendo con esto, desde que llegó Cristo vino a restaurar todas estas cosas. De hecho, Él lo hizo. La obra que me enviaste a hacer la he terminado, he puesto nuevamente sobre la faz de la tierra una creación tuya que manifiesta tu voluntad todo el tiempo, que manifiesta tu carácter, que piensa como vos pensás, que decide como vos decidís, que actúa como vos actuás. La he puesto de vuelta en la escena de la humanidad. Ese fue Jesucristo. Por eso damos gloria a Él. Muchos quieren imitar al Jesús de Nazaret, pero lo quieren imitar haciendo milagros, señales, prodigios para sacar chapa de que son importantes. Uy, cómo Dios me usa. Y Dios dice, no entendiste nada. No te quieras parecer al Jesús de Nazaret haciendo señales, prodigios y milagros. Parecerte al Jesús de Nazaret en cumplir la voluntad del Padre las 24 horas del día. En ser humilde, manso como Él era. En manifestar una imagen sobre la tierra. Asociándote con los humildes. Confrontando a la religión. Transformando la vida de las personas. Ese era el Jesús de Nazaret que vimos. Luego el Cristo resucitado es el que está sentado en el trono de gloria y que allí gobierna. Pero fíjense algo, Dios siempre tuvo ese propósito. Siempre quiso llevar a la creación a vivir en su propósito eterno. Este propósito siempre fue que el hombre manifestara la imagen de su Creador en la tierra. Siempre fue
Dios queriendo ver al hombre manifestándose en la tierra. Podemos ver Génesis 2, lo vamos a leer. Ahora quiero leerles dos cosas que son sumamente importantes. Primero, dentro del propósito eterno de Dios hay un hombre y una mujer. Y son dos figuras. Permítanme mostrar algo que es glorioso. Preparen las antenitas como el Chapolin, ¿no? La antenita de vinil ahí. Preparen las antenitas, prepárense para recibir todo lo que vamos a hablar esta noche. Miren otra vez la luz de la revelación que el Espíritu Santo trae. Hay un hombre en el propósito eterno de Dios. Hay un hombre en Génesis y hay otro hombre en Apocalipsis. Es la creación de Dios hecha a su imagen. Hay un hombre en capítulo 1 y 2 de Génesis. Un hombre hecho a la imagen de Dios. Y hay otro hombre hecho a la imagen de Dios en Apocalipsis 21 y 22. Pero este hombre de Génesis 1 y 2 pierde esa imagen en Génesis 3. Y desde Génesis 3 hasta que aparece Cristo en escena, reina la muerte. Y se convierte en un hombre mortal, en un hombre carnal, no un hombre espiritual. Entonces, luego de la caída, nace el viejo hombre, como lo dice la Biblia. ¿Cómo puede nacer un viejo hombre? Nace el viejo hombre. ¿Sí? Y con la llegada de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nace un nuevo hombre. Desde Adán hasta Cristo reinó la muerte y era el viejo hombre reinando en toda la humanidad. De hecho, en muchos sigue reinando hasta que no acepten a Cristo. El viejo hombre, la vieja creación, la vieja naturaleza. De esto habla la Biblia. Pero cuando viene Cristo y llega el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida, nos convertimos en una nueva creación, en un nuevo hombre, en una nueva naturaleza. Esta es la gran diferencia. Ahora, fíjense lo que ocurre en cuanto al propósito eterno de Dios. Siempre en cuanto al propósito eterno de Dios va a haber una lucha entre la vieja creación y la nueva creación. Siempre va a haber una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Siempre va a haber una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Hablando en cuanto al propósito eterno de Dios. Y te lo explico en 2 o 3 palabras. Por ejemplo, la vieja creación es religiosa. La vieja creación es religiosa. Desde Adán hasta Cristo, la humanidad creó miles de religiones. Miles de religiones. La vieja creación es religiosa. La vieja creación crea instituciones para expresar la fe y condiciona a todos los seguidores de esa religión a la pasividad controlada por un liderazgo piramidal. ¿Te suena? ¿Te suena quién reina hoy en las iglesias, entre comillas? No es la nueva creación. Es la vieja creación. La vieja creación no puede cumplir con el propósito eterno de Dios. Entonces, como no puede cumplir con el propósito eterno de Dios, crea religiones, crea instituciones, crea liderazgos piramidales que gobiernan sobre la demás gente y las tienen pasivas. Y le dicen 2 o 3 cosas y todos dicen amén sin pensar. El propósito eterno, aquellos que están muertos espiritualmente hablando, aquellos que son vieja creación, aquellos que están gobernados por el Adán caído, es imposible que puedan manifestar el propósito eterno de Dios en la tierra. Porque buscan lo que busca el Adán caído. ¿Y el Adán caído qué busca? El Adán caído busca los beneficios de una vida temporal. Los beneficios de una vida terrenal. Entonces te dicen, vengan al templo para recibir la bendición. Estás en el culto y dices, ¿cuántos vinieron a buscar la bendición? ¿Cuántos vinieron a buscar a Dios a este lugar? ¿Cuántos quieren ser tocados por el poder de Dios? Entonces estamos hablando de la vieja creación que no puede cumplir con el propósito eterno de Dios. Porque la vieja creación necesita un templo, la vieja creación necesita la religión, la vieja creación necesita un liderazgo piramidal que gobierne, la vieja creación necesita decirte que van a pasar cosas lindas en tu vida. La vieja creación ora y te aconseja de que mejores en tu vida, que lo mejor siempre va a estar por venir. La vieja creación te dice que Dios quiere tu bienestar en todas las cosas, que Dios quiere que seas esto, que seas rico, que tengas acá, que tengas allá. Puede que sí, puede que no digo que no sea. Si Dios te da riqueza es para repartir, no para vivir de la riqueza. Y si te da pobreza es para manifestar a Dios también ahí, creyendo que todo lo podés. No hay una línea de decir, sos pobre o sos rico, no, pero para Dios es todo lo mismo.
Si todo tiene que funcionar conforme a su propósito, pero te predican y te dicen Dios te quiere sanar, y si Dios no quiere sanarte, y si Dios se quiere manifestar en tu vida a través de tu enfermedad, y la manifestación no es sanarte, por ejemplo, entonces estamos gobernados, la iglesia está gobernada por el viejo Adán. El viejo hombre, el Adán caído, construye religiones y construye imperios personales, unipersonales de esa religión. Y somete a todos los que están abajo y los hace vivir todos fuera del propósito eterno de Dios. Entonces aquel que vive fuera del propósito eterno de Dios necesita el culto todos los domingos, necesita ir al templo todos los domingos, necesita escuchar palabras bonitas que le generen esperanza para solucionar los problemas de todos los días, necesita ir allí a poner dinero para ver si negocia con Dios, porque si pongo a ver, Dios me va a dar más. Todo eso es parte de toda una generación que no entiende el propósito eterno de Dios, que toda su mirada espiritual está enfocada en una sola cosa, en su vida temporal. ¿Lo pueden ver? Entonces, esta vieja creación tomó el modelo. A ver, yo tengo algunas cosas anotadas acá. Esta vieja creación tomó el modelo de babilónico hasta llegar al romano y así perpetuarlo hasta el día de hoy. No voy a hablar de Babilonia, no voy a hablar de Roma. Estúdielo, búsquelo, googlee, aprenda, investigue. Es bueno que investiguen. ¿Por qué el modelo babilónico pasó a Roma y luego Roma pasó a la iglesia? Ese es el modelo que hoy se vive. Un modelo que tiene que ver, un diseño que tiene que ver con hombres que están fuera de diseño. Que no entendieron que la iglesia está para cumplir un propósito eterno. El propósito eterno de Dios, no para solucionar los problemas de la humanidad. La nueva creación, el nuevo Adán, es un organismo espiritual. Es un cuerpo orgánico. Por lo tanto, el propósito de Dios se puede hacer visible a través de él. La nueva creación, aquellos que somos nuevos en Cristo y que vivimos bajo el mismo espíritu que vivió Cristo y desarrollamos la mente de Cristo, vamos entendiendo de que no estamos acá en la tierra para nuestro propósito, sino estamos para cumplir su propósito. Y nos dedicamos, nos preocupamos todos los días en que la imagen de Él se vea en nosotros, en cambiar nuestra forma de pensar terrenal y tener una mirada espiritual de todas las cosas. Sacar lo temporal de nuestra mente y ver lo eterno. Vivir bajo el gobierno de Cristo. Entender que todo lo que nos debe guiar es el reino de Dios y su justicia. Estamos para predicarle al mundo de Cristo. Estamos para ser discípulos de Cristo y para convertirnos nosotros en discípulos de Cristo. Estamos para hacer su iglesia como piedras vivas y reunirnos en diferentes lugares, en una casa, donde sea, y allí tener comunión y observar la enseñanza de Jesucristo para aprenderla y para vivirlas. Estamos para orar juntos, para celebrar la cena del Señor. Estamos para aceptar que entre nosotros pueden levantarse algunos que tienen un poco más de madurez espiritual y nos ayudan y nos guían y colaboran con el propósito eterno. Entendemos que estamos para colaborar con algo que es superior a nosotros, el propósito eterno de Dios. La iglesia Adán caído te dice, vení a cumplir tu propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios va a cumplir todos tus sueños. La iglesia que es la iglesia orgánica, la iglesia que lo representa a Cristo, te dice, sos privilegiado de estar en Cristo, estás para algo mucho mayor de lo que vos sos, estás para cumplir los sueños de Dios, estás para cumplir los propósitos de Dios que van a ser gloriosos y maravillosos, mucho más de lo que vos alguna vez pensaste. Renuncia a tu vida de una vez por todas y viví para Él. Esa es la iglesia orgánica que vive bajo el nuevo hombre. Por eso, en Génesis hay un nuevo hombre que cae y se convierte en el viejo hombre, pero ese viejo hombre, ¿sí?, luego muere y es resucitado en Cristo, se convierte en el nuevo hombre otra vez, y la máxima consumación de ese nuevo hombre se da al final de toda la historia en Apocalipsis 21-22, y ya vamos a llegar. Ahora también hay una mujer en el propósito eterno de Dios. Y ustedes dicen, ay, qué bueno, claro, el hombre y la mujer, Dios no es un hombre Dios no es alguien que separa al hombre y la mujer y no es feminista ni machista. No estoy hablando de eso, no entendiste nada. Lo seguís mirando con una mirada terrenal. Dios no es machista ni es feminista, es Dios, punto. Él creó al hombre y la mujer. ¿Pero por qué lo creó? Lo creó para su propósito eterno.
Porque el hombre y la mujer son figuras de lo que habría de pasar al final de toda la historia. ¿Cómo? Sí, por eso existimos hombres y mujeres. Porque somos hombres y figuras de lo que habrá de pasar. Escuchen. Hay una mujer en Génesis y también hay una mujer en Apocalipsis. Hay una mujer en Génesis y hay una mujer en Apocalipsis. Génesis 2, del 18 al 24, vamos a leer. Génesis 2, del 18 al 24. ¿Qué les parece? ¿Está interesante? Espero que sí. Todavía están algunos ahí, así que espero que sí. Génesis 2, del 18 al 24. Después dijo el Señor: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Así que Dios, el Señor, formó de la tierra todos los animales del campo y toda la ave de los cielos, y los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a todas las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero Adán no se halló una ayuda a su medida. O sea, si vos decís, ¿por qué se llama vaca? Adán le puso el nombre. Problema de Adán. Adán le puso el nombre a toda la creación. ¿Sí? A todas las cosas que Dios creó. Pero Dios dice, de todo lo que Dios creó, no encontró una ayuda idónea para él. No encontró una ayuda para él. A su medida, dice acá. Verso 21 dice, entonces Dios, el Señor, hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas, y luego cerró esa parte del cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios, el Señor, hizo a una mujer, y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. Acá hay algo impresionante, prepárense para lo que les voy a decir. Todo lo que vemos aquí es sombra y figura de lo que habría de acontecer. Todo lo que es el Antiguo Testamento, toda la historia, tiene muchas sombras y figuras de lo que habría de venir, tanto en Cristo como en la consumación del propósito eterno. Dios está trabajando en este momento para consumar en algún momento su propósito eterno, el mismo que había creado al principio, que se cayó, que se desfiguró, por decirlo de alguna manera, pero Dios lo empezó a reconstruir con la venida de su Hijo, y ahora pasó esa actividad, ese rol a la iglesia, y que va a terminar de consumarlo al final de toda la época. Ahora, Adán representa para nosotros a Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Adán. Ese hombre del Edén se convirtió en un nuevo hombre a través de Jesucristo. Por eso la Escritura dice que Jesucristo es el segundo Adán. Y miren qué glorioso. Acá vemos las sombras y figuras. Él vino a la tierra, Jesucristo vino a la tierra a restaurar la imagen de Dios. ¿Sí? A restaurar la imagen de Dios en medio de su creación, que se había perdido por la caída de Adán. Por eso que Jesucristo es el segundo Adán, todo lo que venía explicando hasta recién. ¿Sí? Jesucristo es el hombre, es el segundo Adán que aparece a restaurar la imagen de aquel primer hombre que Dios había creado. Ahora, así como el primer Adán, Jesucristo también fue dormido por el Padre. ¿Y dónde lo durmió el Padre? Lo durmió en la cruz. Lo durmió en la cruz. Él murió y durmió, dice la Escritura, en la cruz. O sea, él murió en la cruz y eso, morir significaba dormir. Cuando la Escritura dice dormir, significa que murió. Entonces el Padre lo durmió al Hijo. Ahora tenemos al segundo Adán. El segundo Adán que tiene que gobernar todas las cosas. El segundo Adán que va a ser puesto en el trono como el Señor de toda la creación. El segundo Adán que restauró la imagen del Padre en la tierra cumpliendo así su propósito, pero ahora sabe que hay toda una generación que debe cumplir lo mismo que él.
Pero saben que no pueden cumplir lo mismo que Él está cumpliendo si de Él no fluye esa naturaleza para poder vencer el pecado y poder manifestar el propósito eterno de Dios, de ver la imagen de Dios aquí en la tierra, no solamente en ese hombre, sino en aquellos que iban a ser parte de ese hombre. Entonces cuando Él muere, el Padre lo duerme, literalmente. Y ustedes recuerden que Jesucristo fue crucificado, pero también una lanza entró en sus costillas. De allí salió la iglesia. La mujer que salió de Adán, Eva, ahora de este segundo Adán, la mujer se llama iglesia. Nosotros fuimos sacados de Cristo para cumplir un propósito eterno. Así como Eva salió de Adán, la iglesia salió de Cristo. Por eso que somos uno con Cristo. Somos uno con Él. Hueso de mis huesos, dijo, carne de mi carne. Somos uno con Cristo. No podemos ver la iglesia como una institución humana. Somos un organismo vivo que nació de Él. El Padre lo durmió a Adán para sacar a la mujer que iba a ser idónea en el propósito eterno que el Padre tenía, de manifestar la imagen de Él en la tierra. Pero eso no era porque Dios necesitaba un hombre y una mujer solamente para procrear y multiplicarse. Eso era una sombra y figura. Cuando Cristo, se me ha ido la señal, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, eran sombra y figura de lo que habría de venir. O sea, ellos estaban para multiplicarse, para todo lo que sabemos, pero ahora eso era lo que la iglesia y Cristo iban a hacer en la tierra, para empezar a consumar el propósito eterno de Dios. Entonces el Padre lo duerme al Hijo y del Hijo saca ahora la iglesia, del segundo Adán, saca a esa mujer. Ustedes saben que la iglesia está representada como la novia. Entonces dice aquí, luego cuando lo resucitó, sacó de su cuerpo glorificado su novia, la iglesia. Del cuerpo de Cristo salió la iglesia. Pero no de cualquier cuerpo, del cuerpo glorificado, del cuerpo que representaba la plenitud de Dios, que el cuerpo que representaba el carácter de Dios, que representaba todo lo que Dios es. De allí salió la iglesia. Por eso que nosotros tenemos en esta tierra que cumplir ese propósito, manifestar la naturaleza del Hijo, manifestar la naturaleza de Dios, porque salimos de Él. No salimos de una institución religiosa católica, evangélica o la que vos quieras llamar. No salimos de Cristo, salimos de Él. El Padre lo durmió para de su costilla sacarnos a nosotros. Porque lo que había pasado con Adán era sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces ahora la novia tiene un compromiso de amor con su novio. Y vive en la tierra para representar al novio hasta que Él venga a buscarla y entrar en las bodas. Somos la iglesia que está aquí esperando, somos la novia que estamos representando al novio por amor. No lo representamos para que nos vaya bien en la vida. No es una novia egoísta que dice, voy a hacer estas cosas para que Dios me bendiga. No, voy a hacer esto porque quiero honrar a aquel que me dio la vida. Porque me sacaron de su cuerpo, me sacaron de Él. Nací de Cristo y ahora como novia que espero su regreso para ser esa boda gloriosa en la que vamos a esposarnos. Estoy aquí en la tierra para representarlo en amor y en honra. Aquel que me dio vida. Si sos iglesia, tenés que glorificar a Dios con esto. Fuiste creado en Cristo para vivir llevando adelante sus obras aquí en la tierra, representándolo, esperando el día de la boda. Este propósito eterno llega al cumplimiento en Apocalipsis, cuando vemos al novio casándose con la novia y regresando a vivir en ese ambiente de paz, juntos gobernando sobre toda la creación, siendo perfectos en unidad. Esto es glorioso. Cuando llegamos a Apocalipsis 21 y 22, vemos a la novia ahora siendo esposa. Y vemos descendiendo de vuelta, pero ahora no un jardín, sino ahora una ciudad. Una ciudad, dice, donde no hay templo, porque Dios mismo es nuestro templo. Donde no hay noche, porque Él lo ilumina todo. Donde está de vuelta ahí el árbol de la vida, el río de la vida, también el agua de la vida. Está el árbol de la vida y está el río de la vida. Porque vamos a vivir en perfecta comunión por toda la eternidad. Haciendo ¿qué? Lo mismo que Adán y Eva, gobernando, subyugando, multiplicándonos. Multiplicando su gloria sobre la tierra. Mientras esto
mientras esto último se consuma, estamos aquí en la tierra con un motivo trascendental: cumplir el propósito eterno de Dios, de ser la novia que represente al novio y que lo espera con eterno amor. Este es el propósito por el cual sos iglesia. No sos iglesia para andar peleándote con los religiosos, no sos iglesia para andar enojándote con los humanistas, no sos iglesia para andar peleándote con el pañuelito verde, no sos iglesia para andar poniendo diputados y senadores en los lugares de gobierno, no sos iglesia para todas las cosas que la iglesia cree iglesia, no sos iglesia para hacer una ONG y andar ayudando gente, sos la iglesia para aquí en la tierra que representa a Cristo, que manifiesta su carácter, su conducta, que le demuestra al mundo que se puede vivir sin corrupción, que se puede vivir hablando verdad, que se puede vivir sin perversidad sexual, que se puede vivir de otra manera, muy diferente. Somos la iglesia que lo representa a Él. Y que mientras estamos, anunciamos a Cristo como el único que puede conectarlos con el Padre y el propósito eterno. Y aquellos que acceden a eso, los discipulamos para que se conviertan en verdaderos seguidores de Jesucristo. Y que también ellos manifiesten el propósito eterno de Dios. Por eso somos la iglesia. Es por eso que debemos tomar conciencia de la tarea que tenemos por delante como hijos de Dios y como iglesia. Tomemos conciencia de una vez por todas. Salgamos de la niñez espiritual en la que nos han hundido por causa de la religión y la tradición. Salgamos de la niñez espiritual, seamos protagonistas de una vez por todas. Seamos administradores de lo que Dios nos ha dado y colaboradores con el propósito eterno. Es hora que salgamos de la madurez espiritual. Revisa tus muros, por favor. ¿Qué estás compartiendo? Dejá ya los memes, dejá ya las cuestiones de la política, dejá ya el tema del fútbol, dejá todas las cosas que están. Sé la iglesia, por Dios. Sé representante de Él, sé la voz de Cristo en la tierra. Por el amor de Dios te lo pido. Y a todos los que vean este video, es hora que seamos ministros de Cristo. Es hora que le demos al Padre la iglesia, la novia que Él espera ver en la tierra. Estamos retrasando el regreso de Cristo por causa de nuestra niñez espiritual. Dejemos ya de pelearnos con los religiosos se encarga Dios, te lo puedo asegurar. Jesús dijo, ellos ya tienen su paga, dijo Jesús. Ya tienen su paga, dejalo que Dios se va a encargar de ellos, cada uno Dios le va a dar su paga. Dedicate a cumplir lo que tenés que hacer, hablarle a tu vecino, hablarle a tus parientes, hablarle los contactos que tenés por WhatsApp, predicar por WhatsApp, predicar por Facebook, predicar por Instagram, predicar en el colectivo, predicar en el supermercado, predicar, porque el tiempo se termina. Representarlo a Cristo con tus acciones, que te vean como una persona honesta, como una persona honrada, como una persona que habla verdad, como una persona humilde, como una persona que busca el bienestar de los demás, como una persona que no es materialista, aunque sí está bien tener cosas materiales, pero no estás detrás de eso. Como una persona que realmente quiere ver la manifestación en sus días del propósito eterno de Dios y poder llevar a la presencia del Señor cuando nos venga a buscar una novia que sea mucho más grande que la que está ahora, con muchos más miembros. Somos administradores de este misterio, porque esto es un misterio que la mente religiosa, que la vieja naturaleza no lo puede entender. La vieja naturaleza te crea instituciones religiosas para manipular voluntades, para lucrar con eso, para decir que hacerse famosos y tantas otras cosas. Pero la iglesia realmente no está para eso. Efesios 6, vamos a leer. Efesios 6, 25, 32. Efesios 6, 25, 32. Acá vuelta otra vez tenemos una alegoría, vuelta tenemos otra vez una comparación. Y Pablo dice en Efesios 6, 25 al 32, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Yo les pregunto algo, ¿la iglesia está antes de la cruz o después de la cruz? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia no nace antes de la cruz. La iglesia nace con la venida del Espíritu Santo, es el sello del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella misma, es lo que le decía recién. Él aceptó morir en la cruz, que lo duerman para que luego de él salga la iglesia, porque ya la amaba antes que existiera.
¡Wow! Esto es glorioso. Dice, y la purificó con el lavamiento de agua por medio de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Esa es la iglesia que él espera recibir. Acá dice, él murió para que de él naciera la iglesia y le puso su espíritu para que el espíritu la santifique, la gobierne, la guíe, para que cuando él la reciba como una novia esplendorosa, una novia gloriosa que él quiere recibir. Y dice así también, los esposos deben amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. ¿Quién te sustenta? ¿Quién te cuida? A la iglesia, ¿quién sustenta y quién cuida? Cristo mismo, porque Él ama a su iglesia. Porque dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Recuerdan? Cuando creó a Eva de Adán, porque tú eres carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno, como decía en Apocalipsis. Grande es este misterio, dice Pablo, pero yo lo digo con respecto al Cristo de la iglesia, no está hablando del esposo y la esposa, habla en forma figurada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su iglesia. Yo tal vez digo una herejía, espero que no, pero algo que me ministraba el Espíritu Santo yo podía ver en figura aquí. El hombre, que ese nuevo hombre que es Cristo, dejará al Padre, ¿sí? Y dejará a su madre. La vida espiritual que venía del Padre y la vida natural que la madre acá le había dado en la tierra. Y dejará eso hoy, se unirá a su mujer. ¿Cómo? Después de la cruz se unirá a la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Y ya los dos serán uno por siempre, uno por la eternidad. Estamos destinados a vivir en comunión eterna con nuestro amado Cristo. Estamos destinados a vivir con Él, a reinar con Él, a gobernar con Él, a disfrutar con Él. 1 Corintios 4, 1 al 2. 1 Corintios 4, del 1 al 2. Dice, todos deben considerarnos, 1 Corintios 4, del 1 al 2, todos deben considerarnos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que se demuestren dignos de confianza. Pablo está diciendo, todos deben considerarnos como administradores de Dios. ¿Quiénes? Los que son parte de la iglesia y los que no. Nos deben considerar como administradores de Dios. ¿Qué es lo que administramos? Administramos un propósito eterno. Somos mayordomos, dice la Escritura, de todo lo que Él nos ha dado. Todo lo que tenemos es por Él, para Él y en Él. No se trata de nosotros, siempre se trató de Cristo y del propósito eterno. Siempre se trató de este propósito eterno, de que la creación lo manifieste aquí en la tierra y que algún día volvamos nuevamente a ser uno, como Adán y Eva eran uno, con Cristo ser uno. Él, la nueva creación, y la iglesia como su cuerpo, su novia. Dice 1 Corintios 3, 1, 23, voy terminando ya casi. 1 Corintios 3, del 1 al 23. Acá le voy a hacer la comparación de lo que es la mentalidad del viejo hombre, el viejo Adán, y el nuevo hombre, el nuevo Adán. Escuchen por favor, hermanos, yo no pude hablarle como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di de beber leche porque no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Miren cómo arranca Pablo con la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios tenía dones, se manifestaban en talentos, se manifestaban en dones. Esa iglesia que hoy podés ver con hablar en lengua y con risa santa y con profecía y con palabra y con milagro y señales, resucitando muertos, dándole vista al ciego, todo eso. Y Pablo le dice, por más que se manifieste todo eso, ustedes son unos niños, no entienden nada, no están comprendiendo nada. Creen que el poder de Dios tiene que ver con lo terrenal, con lo temporal, con lo humano, y va mucho más allá de eso. Abran los ojos, niños.
y le dice, les quería hablar de cosas espirituales mucho mayores, pero le tengo que dar leche, todavía tenemos que hablar cositas básicas para que lo entiendan. Pero Pablo se pone firme y les dice, ¿por qué son carnales? ¿Por qué son gente carnal? Recuerden que el que es carnal es el que está gobernado por el viejo Adán, por la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza necesita la religión. La vieja naturaleza necesita la institución religiosa, el templo, el culto, que alguien lo gobierne, que alguien le diga levantate, sentate, levantá la mano, bajá la mano, decir al que está al lado, decir al que está atrás, salte, pega un grito de júbilo. El viejo hombre necesita eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, verso 3, pero porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos y contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo o quién es Apolo? Son solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto que el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Si alguno, estoy en verso 12, si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata y piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrán descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificare se quema, ese sufrirá pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa por del fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia trampa. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Quiero decir algunas cosas que tienen que ver con madurez espiritual aquí, que las tengo anotadas, pero permítame antes de irme a lo que tengo anotado, porque hay algo que mientras venía leyendo, me vienen algunas cosas a decirle. Hay una cuestión tan fuerte en aquellos que viven fuera del diseño, fuera del propósito eterno de Dios. Aquellos que crean religiones pero están fuera del propósito eterno. Aquellos que viven su propio propósito, no el propósito de Dios. Estos que viven así, viven bajo una mente carnal. Una mente carnal que ellos necesitan competir. Entran en celo, en divisiones, en contienda, no se pueden poner de acuerdo porque es como yo digo, es como vos decís, es según la sabiduría que tengo, es según la sabiduría que vos tenés. No, yo soy del apóstol tal, yo soy del pastor tal, yo soy del profeta tal, yo soy de aquel, yo soy de este. Y Pablo le dice, son unos niños. No entendieron que ustedes están acá por algo que es superior a todo esto. No tiene que ver con quién son y de quién son y para qué son. No tiene nada que ver con esto.
Dejen ya las niñerías espirituales. Todo lo que es un diseño de hombres fuera del propósito eterno de Dios genera esto. Genera hombres y mujeres siguiendo a los ungidos de Dios, que supuestamente son los que más saben todas las cosas y que, como dice Pablo, se manifiestan con sabiduría de hombre, no con la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos seguir así, que tenemos que ser parte de este propósito eterno y colaborar con el propósito eterno, ser administradores del propósito eterno. Pero acá hay un problema tremendo que es la madurez espiritual. Todo esto habla de madurez espiritual. Pablo va hablándoles, ustedes no son parte, no hay un hombre que sea dueño de ustedes. Eso los hace competir entre ustedes y separa el cuerpo de Cristo. Los convierte en sectas. La secta de Pablo, la secta de Pablo, la secta de Apolo, la secta de Cefas. No somos sectas, somos parte de un cuerpo. Uno tiene una función, otro tiene otra. Uno riega, uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. El propósito eterno es mayor que cualquiera de aquellos que te ministra. Y Pablo dice en un momento, ¿no se dan cuenta que tienen que fijarse a ver cómo sobreedifican en sus vidas? Porque nosotros pusimos el fundamento que es Cristo, pero ahora fíjese cada uno cómo sobreedifica. Porque va a venir la prueba en algún momento. Tu vida va a ser probada, dice Pablo. Y cuando sea probada, vamos a ver si salís aprobado o reprobaste. Dice, el fuego lo va a manifestar. El día va a manifestar sobre qué edificaste tu vida. Si edificaste tu vida sobre propósitos personales o sobre el propósito de hombres que te ministraban y no sobre el propósito eterno, digo, cuando venga el fuego de la prueba te vas a caer, te vas a quemar. Nada te va a funcionar en la vida. Entonces Pablo en un momento dice, eleva la vara y dice, ¿ustedes no se dan cuenta que el templo no es algo humano, no es un edificio? ¿Ustedes no se dan cuenta que la iglesia no la gobiernan hombres? ¿No se dan cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo? ¿No se dan cuenta de que Dios vino a habitarlos para cumplir un propósito eterno de que es santificarlos y que ustedes representen a Él sobre la tierra? ¿No lo pueden ver todavía? Termina diciendo, ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Y fíjense, yo anoté algunas cosas acá que me parecen importantes. Necesitamos crecer en madurez espiritual para poder ser útiles al propósito eterno de Dios, como administradores de sus misterios y colaboradores de su obra en la tierra. Necesitamos madurar, por favor, madurez espiritual para ser útiles al propósito de Dios, al propósito eterno de Dios, colaborando, administrando los misterios del reino, el misterio del Padre que es Cristo, el misterio de Cristo que es la iglesia, cómo funciona la iglesia, el diseño original de la iglesia. Debemos tener revelación para poder administrar y para poder colaborar con que el cumplimiento del propósito eterno se cumpla aquí en la tierra. La madurez espiritual en cuanto al propósito eterno nos libra de pensar que pertenecemos a instituciones o a hombres que lideran esas instituciones. O sea, no pertenecemos a instituciones. La iglesia no es una institución. La iglesia no le pertenece a hombres. El propósito eterno, la madurez en cuanto al propósito eterno te hace ver esto y te libera de ahí. La madurez espiritual en cuanto al propósito eterno nos libra de servir en templos y de colaborar con los propósitos humanos de ese templo. No, yo administro el templo. No, yo colaboro con lo que se hace adentro del templo. Cuando entendés el propósito eterno te das cuenta que no existe el templo para Dios. Entonces, si no existe el templo, no administras un templo y no colaboras en el templo. La madurez espiritual en cuanto al propósito eterno de Dios te libera de ser simples espectadores de la historia de la iglesia, como decía hoy. Dejá de ser un espectador y pasás a ser un protagonista. La madurez espiritual en cuanto al propósito eterno nos libra de vivir una vida espiritual liviana, sin compromisos, enredados en cuestiones humanas que manifiestan al viejo hombre. Como decía Pablo, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Entonces la madurez espiritual te libra, la madurez espiritual en cuanto al conocimiento del propósito, te libra de vivir una vida chata, monótona, sin sentido, de vivir sin compromiso con ese propósito. Entonces, si para vos no es importante convertirte en discípulo, si para vos no es importante hacer discípulo a otros, si para vos no es importante predicarle a la gente que no conoce a Cristo, si para vos no es importante ser parte de una iglesia orgánica que vive en comunidades, si para vos no es importante tener comunión con otros cristianos,
Si para vos no es importante ser protagonista en llevar adelante esa comunidad, en ayudar al crecimiento de todos, si para vos no es importante todo eso, quiere decir que estás enredado con cuestiones humanas y terrenales. Tenemos que dejar eso, dejar de tener ser comprometidos con el propósito eterno. La madurez espiritual en cuanto al propósito eterno nos da la certeza de que pertenecemos a Cristo. Somos su iglesia y estamos unidos a otros hijos de Dios por medio de su propósito eterno. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos a otros. Y la unión de uno con otro es para tener comunión, para edificarnos mutuamente, para que cumplamos con el propósito eterno de manifestar su imagen en la tierra. Para eso estamos. La madurez espiritual en cuanto al propósito de Dios nos hace protagonistas de la historia de la iglesia, nos genera la responsabilidad de ser útiles para el plan de Dios. Empieza a ver en vos una responsabilidad así, yo no puedo estar más un día sin haber presentado el evangelio a alguien. No puedo ir de esta tierra sin haberle presentado el evangelio a alguien. No me puedo ir de esta tierra sin estar siendo responsable de la vida de alguien, convirtiéndolo en un discípulo. No puedo ir a esta tierra sin tener comunión con la iglesia y edificar y ser edificado por la iglesia. No me puedo ir a esta tierra sin cumplir ese propósito. Empieza a haber en vos un deseo de cumplir este plan. La madurez espiritual en cuanto al propósito eterno nos hace funcionar como la primera iglesia, nos lleva a aquella iglesia, al diseño original. Algunos toman el rol de administradores de comunidades cristianas, de una o de más comunidades. Algunos toman el rol de administrar las reuniones de la iglesia en una casa o en otras casas. Esto empieza a pasar cuando volvemos al diseño original, cuando nos damos cuenta de que somos la iglesia para cumplir ese propósito y que tenemos que funcionar como la primera iglesia, nos damos cuenta que empezamos a administrar cosas de acuerdo a nuestra madurez. Algunos por su madurez pueden administrar una comunidad o más comunidades. Algunos por su madurez pueden administrar una casa, lo que pasa en una casa o lo que pasa en más casas. La madurez de cada uno Dios lo va a ir dando, pero empezamos a administrar. Y administramos no como los que gobiernan, sino como los que supervisan, como los que aconsejan, como los que guían. Algunos administran la edificación de la iglesia en cuanto a la doctrina apostólica. Decíamos que cuando se juntaban los primeros cristianos se juntaban a observar la doctrina apostólica. ¿Quién hacía observar la doctrina apostólica? Y bueno, los que eran conocidos, los obreros apostólicos, los que conocían las enseñanzas de Jesucristo, los que la daban a enseñar a otros, ellos la enseñaban. Todo de acuerdo a la madurez de cada uno y del entendimiento que cada uno tenía. Todos colaboraban con el propósito eterno de Dios, tanto lo individual como lo corporativo. O sea, todos en la iglesia de Jesucristo colaboraban con el propósito eterno de Dios. De eso se espera de vos y de mí. Tanto individualmente como corporativamente. Y te voy a leer algunas cosas. Individual y corporativa y ya vamos terminando. Individualmente, ¿cómo colaboramos con Dios? Algunos administran y otros administran y colaboran. Y otros solamente colaboran. Pero lo importante es que administremos, colaboremos, pero con el propósito eterno de Dios lo hagamos de una vez por todas. Si vamos a colaborar individualmente, bueno, por ejemplo, ¿cómo colaboramos? Madurando en nuestra vida espiritual. Tenemos que madurar en nuestra vida espiritual, que se vea Cristo en nosotros, manifestando la imagen de Cristo, que se vea su carácter en nuestra vida, su forma de pensar, su forma de ver la vida, su cosmovisión, que juzguemos las cosas como Él las juzga, que vivamos en su justicia, que vivamos bajo su autoridad, convirtiéndonos en discípulos de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo, como alguna vez lo enseñé, es alguien que renuncia a todo y que vive para Él. Alguien que muere a su yo y vive para Él. Predicando al mundo la reconciliación con el Padre por medio de Cristo. Tenemos que predicarlo al mundo. Tenemos que hacer discípulos de Jesucristo a otros. Siendo parte de la iglesia como un miembro que la edifica. ¿Sí? Que lo edifica a los demás, pero con humildad. Sujetándonos en amor unos con los otros. Teniendo a los demás como mayores a mí mismo. O sea, yo puedo creer que los demás pueden tener algo mucho más importante que yo para decir. Y que me pueden ministrar y que me pueden guiar y me pueden aconsejar. No siendo sabios en nuestra propia opinión. Como decía Pablo recién. Algunos son sabios en su propia opinión. Y son inútiles para el propósito eterno de Dios. No ser sabio en nuestra propia opinión. Sino siempre estar dispuesto a crecer en el conocimiento. ¿Sí? Crecer en el conocimiento. O sea, yo tengo que considerarme ignorante a todo lo que Dios habla para poder aprender. Si no me considero ignorante, nunca seguiré aprendiendo.
teniendo la disposición y el deseo ferviente de servir en comunión a otros cristianos dentro de una comunidad. Eso me tiene que generar a mí individualmente, corporativamente, teniendo a Cristo como la cabeza y la máxima autoridad. Entre todos tenemos a Cristo como la autoridad. Él es nuestra cabeza, la máxima autoridad. Rindiendo cuentas al Padre por medio de la obediencia a las enseñanzas de Jesucristo. Así corporativamente todos tenemos que rendir cuenta al Padre, haciendo la voluntad del Padre por medio de Cristo. Nos sujetamos a uno u otro en amor. Reconocemos a los mayores en madurez como administradores de la iglesia. Nos reunimos en ambientes informales con el fin de tener comunión. Manifestamos al mundo el amor de Cristo predicando la reconciliación y sirviendo a todos como Cristo lo haría, esperando juntos la venida del Señor en santidad, mientras completamos en la tierra la tarea del Señor. Y ahora sí termino con lo final que le voy a decir. Todo esto después lo puede volver a leer. Yo en el grupo discipulado le voy a dejar el bosquejo, después se lo paso, si no me lo piden por WhatsApp se lo paso también. Termino. Seamos conscientes de que somos administradores y colaboradores de Dios. Tenemos que tener conciencia. La palabra habla mucho de conciencia. Sean conscientes en esto, sean conscientes en aquello. Ser conscientes es tener claro que estamos para esto, que es lo primordial en nuestra vida, lo principal en nuestra vida. Seamos conscientes de que somos administradores y colaboradores de Dios. No administramos ni colaboramos con Dios a nuestra forma humana, a nuestra manera de ver la iglesia, y mucho menos con pensamiento y doctrina humana. O sea, no administramos el propósito eterno de Dios en la iglesia, no lo administramos con nuestra forma de ver, con nuestra manera humana de pensar, con la doctrina de hombres, sino conforme al propósito eterno de Dios. Administramos y colaboramos desde las enseñanzas de Jesucristo y desde la doctrina apostólica. Somos ministros de Cristo, estamos hablando de que somos ministros de Cristo. Entonces, ¿cómo administramos y cómo colaboramos? Desde las enseñanzas de Jesucristo y de las doctrinas apostólicas. Por favor, lean la Escritura. Por favor, vuelvan a leer las enseñanzas de Jesucristo. Vuelvan a leer las enseñanzas de los apóstoles, porque en eso nosotros tenemos que ser entendidos y poder compartir a otros. Ya es tiempo de dejar la niñez espiritual en la que nos dejó la religión institucional y madurar en el propósito eterno de Dios. Ya es tiempo de ser la iglesia que Cristo espera ver en la tierra. Ya es tiempo de representar a Cristo como su novia. Ya es tiempo de dejar de ser espectadores y ser protagonistas. Dios nos devuelve lo que la religión y los hombres nos quitaron. Dios nos devuelve el sacerdocio. Somos ministros de Cristo. Vivamos de acuerdo a lo que somos. Muy bien, terminamos. Hemos hablado mucho, suficiente creo ya. Así que bueno, les pido por favor, no sé cuándo vamos a volver con Convicciones Cristianas, vamos a darnos un tiempo. Siempre que vuelvo nuevamente con otra etapa de Convicciones Cristianas es para reforzar lo que venimos edificando. Tenemos por delante toda una tarea, principalmente nosotros como familia, como administradores de Dios, como colaboradores de su propósito. Hay algunas comunidades en formación, tenemos que empezar a visitar, tenemos que empezar a administrar, tenemos que empezar a guiar, ordenar, colaborar, ayudar. Así que necesitamos el sábado libre. No vamos a estar acá los sábados ahora por un buen tiempo, no sé hasta cuándo, cuando el Señor lo diga. Sí vamos a estar los domingos con mi esposa, como se está pasando este domingo, que se está poniendo lindo, con preguntas y respuestas. Vamos a ir tocando ciertos temas que son importantes. Los domingos vamos a seguir estando, pero bueno, hasta acá hemos llegado con Convicciones Cristianas por ahora. Gracias a todos por participar. Como ustedes saben, todos estos videos van a estar en YouTube. Ya están en YouTube la mayoría, falta este solo. Están todos en listas de reproducción, donde dice, por ejemplo, primer nivel de Convicciones Cristianas, dice el reino y su justicia. Ustedes tocan ahí y ahí tienen todos los videos. El otro, regresando al diseño, tocan ahí y están todos los videos. Y este último, ministro de Cristo, tocan ahí y están los 7 videos. Tienen todo para volver a repasar. Están todos los materiales escritos que lo tienen ahí en el grupo para bajar y descargar los bosquejos. Por favor, vuelvan a repasar todas las enseñanzas. Como decía el apóstol Pablo decía lo mismo. Yo no me canso de repetirles una y otra vez las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces,
volvamos a escuchar, volvamos a ver los videos, volvamos a leer las enseñanzas, y hasta que todo esto sea realmente carne en nuestra vida, que se haga visible en nuestra vida. Y por favor, es hora de que seamos protagonistas. Abandonemos un poco las redes sociales y vayamos a la vida real, visitemos a la gente, prediquemos el evangelio, formemos casas donde le prediquemos a gente. Yo les pido, mañana seguramente, miren, hay algo en mi corazón, todavía no lo hablé con mi señora, pero mañana seguramente vamos a tocar el tema y ahora ¿qué hacemos? ¿Sí? Y ahora que sabemos todo esto, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos ahora como iglesia? ¿Cómo le predicamos a alguien? ¿Dónde lo llevamos? ¿Qué es lo que hacemos? Esas cosas por ahí vamos a tocar mañana, porque hay todavía mucha confusión todavía. Y ¿saben qué? Cuando alguien está confundido, queda paralizado. Cuando alguien se paraliza, no avanza. Y necesitamos poder avanzar. Una vez escuché acerca del enfoque, y que es muy importante el enfoque. Alguien que no está enfocado no avanza, queda paralizado. Y alguna vez aprendí que cuando el domador de leones se le presenta un león enfrente y le pone una silla y le mueve la silla, el león queda paralizado y no se mueve. Y la pregunta es, ¿por qué no se mueve? Porque semejante animal puede saltar, romperle la silla y comérselo entero. ¿Por qué no se mueve? Porque el animal ese necesita un punto para atacar, necesita enfocarse en un punto para ser efectivo. Y a él se le mueven 4 puntos, 4 patas se le mueven todo el tiempo. Entonces él no sabe a cuál de las 4 patas atacar y queda paralizado. Así están muchos cristianos hoy en día. Tienen muchas patas a las que han escuchado, muchas religiones raras que han escuchado, muchas doctrinas raras a las que han escuchado, y se le están moviendo ahí y no pueden avanzar. Es hora que corramos de lado eso, nos enfoquemos en este evangelio, en el evangelio de Jesucristo, en el propósito eterno, y todo lo que hemos aprendido ahora lo empecemos a poner por obra, lo empecemos a poner por práctica. El mundo se cae a pedazos, el mundo está totalmente destruido, no solamente por el COVID, el mundo está destruido moralmente, éticamente, el mundo está destruido, el mundo está cada vez más caótico, más corrupto, más perverso, más en oscuridad, y necesita que de una vez por todas seamos luz en medio de nuestra generación. Seamos luz, apliquemos esto y por favor vivamos como comunidades cristianas, amándonos, edificándonos, creciendo en la fe juntos, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Te bendigo, oro por tu vida y te doy gracias al Padre por este momento. Los bendigo a cada uno de ellos, son mis hermanos, mis hermanas, son parte de tu cuerpo, Señor. Oro para que cada uno de ellos sea iluminado su entendimiento, para que le resplandezca la luz del Evangelio, para que el misterio del Padre, que es el Hijo, nuestra esperanza de gloria, le sea iluminado en su entendimiento, para que la iglesia, que es un misterio, le sea revelado como el cuerpo de Cristo al cual tenemos que ser parte. Oro por cada uno de ellos, para que tu Espíritu los gobierne todos los días, para que tu Espíritu los santifique, para que tu Espíritu los guíe, para que tu Espíritu los edifique, para que puedan crecer en el entendimiento, en sabiduría, en madurez espiritual, y que todos juntos podamos representarte aquí en la tierra como esa iglesia gloriosa, como esa novia que está honrando al novio aquí en la tierra, esperándolo y para ser desposada y para casarse y para entrar en esa boda, para tener una comunión eterna con el novio. Te damos gloria, Padre, te honramos y, Señor, estamos totalmente agradecidos porque nos hayas introducido a tu propósito eterno. Queremos colaborar y queremos administrar lo que nos has dado como buenos mayordomos tuyos. Te amamos y te honramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gente, me despido con el saludo de Pablo, ¿sí? Glorioso, hermoso saludo de Pablo. Que la gracia de Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Nos vemos pronto. Chao. Gracias por estar. Gracias por ser parte de Convicciones Cristianas. Compartan el video. Entren a YouTube, como siempre les digo. Suscríbanse al canal. Pónganle me gusta. Compartan. Dejen comentarios. Todo ayuda para que esta palabra corra. Los amo. Paz. Nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Hasta mañana.